Buenas tardes, ingeniero Gómez Sánchez. El grupo 5, conformado por la ingeniera Guadalupe Choque y el que le habla, la Santa María, va a exponer acerca de la consolidación del curso de Administración de Contratos de Proyectos de Construcción dictado en la maestría DAC UNI. Como primer punto que hemos decidido tocar es acerca de la importancia de las definiciones claves en esta administración de contratos de proyectos de construcción, ya que se sabe que la administración es una ciencia cierta y para ello se debe analizar los diferentes tipos de contratos que existen, sus fortalezas y debilidades también, para mantener los motivos y las expectativas de los diferentes participantes, involucrados y stakeholders. La gestión de contratos es una disciplina que conforma el Project Management, es decir, en la gestión de proyectos. Se ocupa de administrar en forma eficiente las obligaciones que han contraído dos o más partes para desarrollar con éxito un servicio. Para ello, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de contratos. Contratos de precio fijo, en los cuales tenemos los precios fijos cerrados, precio fijo más honorarios con incentivos y precio fijo con ajuste económico de precio. Los contratos de costos reembolsables son los contratos de costo más honorarios fijos, costos más honorarios con incentivos y más honorarios por cumplimiento de objetivos. Y también tenemos los contratos por tiempo y material. Como segundo punto que decidido tocar por la importancia de esta administración es la gestión de riesgos dentro de este tema, en lo cual recomienda y se debe realizar, eh, analizar tanto de origen externo como de origen interno al proyecto. Origen externo tenemos por fuerza mayor, políticos y financiero económicos, y de origen interno tenemos relacionado a la organización, al diseño y con la construcción. Para ello, también se debe categorizar estos riesgos en cinco, dando los problemas generales de calidad, de diseño, financieros y de plazo o de tiempo. Las lecciones aprendidas, lo cual es un importante concepto clave en esta administración de contratos, es el conocimiento adquirido a través de las experiencias durante el proceso de un proyecto, con el fin de mejorar en un futuro las decisiones y acciones. Esto es muy importante justamente para ir disminuyendo las incertidumbres proyecto a proyecto. Es muy importante definir las causas y consecuencias por una falla encontrada dentro del proceso de un proyecto. Por ejemplo, tenemos la hoja 3, en lo cual se concentra toda la información necesaria, tanto como el título de la falla, la definición, el estado actual, el análisis de causa-efecto, etcétera, para la gestión de contratos de construcción. Hay diferentes herramientas también que se puede utilizar, tal como el análisis FODA, estrategias FODA, responsabilidades por cargos y la matriz de objetivos. Tomando como base la guía del PMBOK, que tiene 7 procesos dentro de la gestión de riesgo. El primer proceso es planificar los riesgos. Es muy importante tener estos procesos muy claros, ya que podemos interiorizar y hacer nuestros estos riesgos para elegir los mejores mecanismos de respuesta. Dentro de planificar los riesgos, la salida fundamental es el plan para gestión de riesgos, en donde se identifican las estrategias y los roles. También se evalúan las contingencias y se definen los indicadores de riesgo. Como, segunda, como segundo proceso se tiene identificar los riesgos, lo cual se debe realizar una lista larga de riesgos. En este proceso es muy importante tener la lista más larga posible, porque mientras más riesgos se puedan identificar, va a ser mejor. Y va de la mano junto a los roles determinados y una posible respuesta a cada riesgo. Como tercer proceso tenemos al análisis cualitativo de riesgos, lo cual la lista larga anteriormente realizadas se debe priorizar y se acorta. Esto sirve para focalizar los recursos por parte del equipo del proyecto. Se puede utilizar, por ejemplo, la matriz de probabilidad de impacto a riesgo. Y el cuarto proceso tenemos realizar el análisis cuantitativo de riesgos, lo cual la cuantificación de riesgos normalmente se hace en términos de costo y tiempo. Esta evaluación puede consumir muchos recursos. Sin embargo, se recomienda siempre realizarlo al menos de una manera estimativa. Como quinto proceso tenemos el planificar la respuesta a los riesgos, en lo cual se puede escalar como medidas de mitigación o evitarlas. Se puede transferir el riesgo, hasta en otros casos se puede aceptar el riesgo. Como sexto proceso tenemos implementar la respuesta a los riesgos, ya pertenecen a una etapa de ejecución, en la cual se debe ejecutar las respuestas a los riesgos que están planificados. Y por último tenemos el monitoreo y la supervisación de todos los riesgos, en lo cual para que
ideal para que se realice una buena gestión de riesgos de acuerdo al planificado. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Continuando con la exposición, con respecto a todo lo aprendido en el curso, se ha tocado un tema que ha sido muy interesante, que ha sido el análisis de riesgo, de los riesgos cualitativos, ¿no? Si bien es cierto, esto se basa netamente en la percepción o el juicio de una persona, en este caso el profesional, ¿no? Cuando nosotros estamos en un proyecto, nosotros tenemos que hacer el análisis de riesgo cualitativo, ¿no? Esto a nosotros nos va a ayudar a identificar los riesgos y es más, lo podemos tal vez calificar como un riesgo bajo, medio o alto. Y así nosotros podemos identificar la atención que requiere este riesgo, ¿no? Si es una atención inmediata, o podemos tener una holgura, digamos, ¿no? En atender ese riesgo. Asimismo, nosotros hemos aprendido que también se trata en la identificación, ¿no? Por ejemplo, de los riesgos mínimos que nosotros también podemos encontrar en los proyectos, y eso no significa de que no puedan tener una atención adecuada, ¿no? Además de que, como ya se ha mencionado, nos ayuda a tomar las acciones o nos ayudan a tomar las atenciones a este riesgo. Normalmente nosotros en el trabajo lo que se ha hecho, se ha aprendido este análisis de riesgos cualitativos con una matriz de riesgos que se ha elaborado con el proyecto que nosotros hemos trabajado, ¿no?, en el presente semestre. Eh, También lo que se ha hecho o lo que se ha aprendido es hacer el análisis de riesgo cuantitativo también, ¿no? Este riesgo básicamente a nosotros nos ha enseñado de que tenemos que verificar los datos que tenemos, ¿no? Del proyecto en el cual nosotros nos podemos encontrar. Además, nos ha ayudado también de que este riesgo trabaja bastante con la probabilidad de que se produzca o no se produzca, ¿no? En base a datos reales del proyecto. En el curso hemos aprendido que existen bastantes softwares que a nosotros nos pueden ayudar para la evaluación de este riesgo cuantitativo. En nuestro caso, nosotros hemos aprendido sobre el Primavera Risk Analysis, pero también había el RIX en el MS Project. Entonces, básicamente esto a nosotros nos ha ayudado a mezclar los tres componentes o interactuar los tres componentes claves del proyecto, que son el cronograma, los costos del proyecto y la matriz de riesgos que nosotros identificamos, ¿no? Con respecto al equilibrio económico-financiero, para nosotros ha sido muy importante, ya que esto nos da una percepción como profesionales a que si nos encontramos en diferentes posiciones, tanto residente, supervisor, o en diferentes actores de un proyecto, nosotros tenemos que darle un equilibrio a esto, ¿no? Pueden surgir bastantes problemas, llámese, en los proyectos que nosotros podemos estar, como las paralizaciones o atrasos, o por ejemplo lo que se ha visto en el COVID-19, que básicamente ha generado un retraso, ¿no?, en los proyectos que nosotros hemos podido participar. Pero este principio a nosotros nos ayuda a ser más equilibrados, ¿no? Y asimismo la OCE también ayuda a esto, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el caso del contratista, la OCE mismo reconoce de que a nosotros se nos debe otorgar un plazo de ampliación, ¿no? Ya sea por actos que no están asociados netamente a nuestra responsabilidad como contratistas, digamos en ese caso. Y con respecto al COVID-19, pues la misma ley también ha reconocido, digamos, estos mayores gastos generales de los contratistas que han invertido para la implementación, ya sea de una persona, de un enfermero, de un médico ocupacional, de la toma de muestras a cada personal, del implemento de EPPs, de las charlas. Todo esto ha reconoce, ¿no?, nuestra norma peruana. Con respecto al talento humano, lo que hemos aprendido es de que nosotros como profesionales tenemos que reconocer que nosotros nos debemos a ellos, ¿no? El talento humano básicamente es el actor principal de que un proyecto salga adelante, ¿no?
sin la mano de obra no calificada y calificada, nosotros como profesionales tal vez podríamos dirigir un proyecto, pero no necesitamos, ¿no?, de estas partes, de estos complementos y de demás profesionales como, digamos, el ingeniero de calidad, seguridad, el ambiental. O sea, necesitamos formar un equipo y el talento humano es muy importante hoy en día en los demás, en los proyectos más grandes. Y lo que nosotros también hemos aprendido y nos ha llamado la atención es la evaluación de 360 grados que vienen haciendo las grandes empresas, ¿no? Lo cual nosotros lo hemos tratado de adaptar a nuestro trabajo. Esta es una evaluación que reconoce el trabajo del personal y asimismo también se le atribuye al personal a que pueda calificar también a sus supervisores, ¿no? A las personas que están por encima de ellos, digamos. Y esto nos da a nosotros un panorama no solamente de 180 grados, sino de 360 grados de toda la empresa y de todo el profesional. Además de que también hemos podido ver que se pueden implementar bastantes estrategias, ¿no?, para el reclutamiento, digamos, del personal. Como conclusiones, tenemos que la causa principal de un mal desempeño, digamos, asociado al contexto institucional es una comprensión inadecuada de las partes, ya que los intereses y las relaciones de poder rodean al proyecto, ¿no? A menudo pueden surgir conflictos, demoras, digamos, en diversas partes involucradas, lo cual se tiene que tratar de lidiar y llegar a un punto de equilibrio, como si bien se ha tocado el tema, ¿no?, para poder cumplir con las metas del proyecto. La otra causa principal también que sí he encontrado es la que se relaciona prácticamente con las partes involucradas al proyecto y la incapacidad de lograr, digamos, una alineación con las prioridades, digamos, tanto los objetivos y los intereses que compiten en nuestro proyecto. Muchas veces nosotros nos vemos enfrentados, si estamos en la parte de contratista, con la supervisión, y la supervisión con el contratista, cuando no, cuando esto debería ser una parte alineada, ¿no?, de todo el proyecto, deberíamos complementarnos, por tanto el administrador de proyectos. Hay veces cuando surgen conflictos legales en el contrato, hay veces se genera, como si bien se ha dicho esa palabra, conflictos, pero no debería ser así. Deberíamos siempre velar por los objetivos del proyecto, ¿no?, y los intereses que compiten o competen a ambas partes. Y la última conclusión es que la causa principal relacionada con la participación de las comunidades se debe también a la falta de participación, tanto comunicación, la transparencia, digamos, de las partes externas. Si bien es cierto, nosotros cuando hacemos un proyecto, nosotros necesitamos tener una buena relación, ¿no?, con la participación de las comunidades que se ven al entorno, indicarles de qué trata el proyecto, en qué se van a beneficiar, y todo lo que va relacionado a ello para poder tener un buen diálogo en el trabajo, por ejemplo. Se ha identificado a un profesional que debería encargarse de eso, que es un relacionista comunitario. Entonces, eso sería todo lo aprendido, ingeniero. Gracias.